Bueno, les voy a hablar acerca de los grandes dominios, en la cual se va a enfatizar sobre los fundamentos de la clasificación hacia una nueva dicotomía procariotas-eucariotas, la revolución molecular de los tres dominios, los términos básicos, las relaciones de parentesco entre los tres dominios, diversidad y patrones macroevolutivos de los tres grandes dominios, la transferencia horizontal de genes y el árbol de vida. Los grandes dominios. Estos dicen que elaboran una clasificación unificada de los seres vivos. Los fundamentos de la clasificación. Estos han evolucionado a lo largo de la historia en función de la acumulación de nuevos conocimientos científicos sobre la diversidad de los seres vivos, los mecanismos creadores de la diversidad, esto debido al desarrollo de nuevas técnicas. Uno de los más antiguos intentos de la clasificación en grandes grupos se debe a Aristóteles, quien propuso que los seres vivos eran animales o plantas. Aristóteles y sus sucesores ignoraban la existencia de microorganismos, cuyo descubrimiento tuvo que esperar varios siglos hasta el desarrollo de los primeros microscopios. También está Robert Hooke y Anthony van Leeuwen, importantes en el inicio de la microbiología, quienes describieron por primera vez los microorganismos. También tenemos a Carl Linneo, que desarrolló la nomenclatura binomial, clasificó el reino animal y vegetal, pero se limitó a agrupar a todos los microorganismos dentro de una única especie. Después tenemos a Charles Darwin en 1809 y 1882, que clasifica en base a los criterios genealógicos. Estos criterios explican las relaciones evolutivas entre las diferentes especies, representados en forma de árbol filogenético. También propone que todos los seres vivos descienden de un único antepasado en común. Ernest Haeckel publicó el primer árbol en 1866 en su General Morphology der Organismen. En ese mismo árbol mantiene los dos reinos tradicionales, el Plantae y Animalia, e incorpora un tercer reino, Protista. Agrupa algunos microorganismos junto a las esponjas hacia una nueva dicotomía. El esquema tripartito que desarrolló Haeckel no alcanzó gran difusión en la comunidad científica, que estaba muy ajena al proceso de la microbiología. Es así que en 1937 Edward Carton, y basándose en la observación de Ferdinand Kuhn, propuso la existencia de dos tipos celulares y dividió todas las formas de vida en la Tierra en dos grandes grupos: procariota y los eucariotas. Los procariotas, estos dice que presentan una estructura simple, carecen de núcleo y agrupan a las bacterias y cianobacterias, en la cual están las algas verde azuladas de las más antiguas clasificaciones botánicas, y los eucariotas agrupan a los microorganismos y macroorganismos y microorganismos. Los macroorganismos están en los animales, plantas y hongos, y los microorganismos como los protistas y los protozoos. Se estableció así un sistema de clasificación basado en dos superreinos: procariota o monera y eucariota, en la cual se divide a su vez en tres reinos: protista, plantae y animalia. Los 5 reinos de Robert Whittaker añade un nuevo reino para conocer los hongos: el reino monera, del cual deriva el protista, y del protista derivan los 3 grupos: el plantae, animal y animalia.
La revolución molecular de los tres dominios. A mediados de 1960, Emil Durkheim y Linus Pauling propusieron que la secuencia de macromoléculas biológicas como proteínas y ácidos nucleicos contenían la información evolutiva. La idea de reconstrucción de la filogenia molecular en los seres vivos esperó más de una década, y la primera filogenia molecular se basaron utilizando la comparación de secuencias de proteína. El marcador que se impuso como marcador se impuso al rRNA 16, al rRNA ribosómico 16S. Este permitió construir la filogenia que incorporan a especies procariotas y eucariotas. Las filogenias globales fueron publicadas en 1970 por el grupo de Carl Woese. Los árboles filogenéticos basados en el rRNA 16S no presentan separación entre los procariotas y eucariotas, sino la división entre los tres grupos. Los eucariotas forman un único linaje y los procariotas la división dicotómica en procariotas y eucariotas. Woese propuso una clasificación tricómica que consiste en la aparición de tres grupos o reinos primarios: Eucaria, Eubacteria y Archaebacteria. El Archaebacteria agrupan especies procariotas productoras de metano. Este conjunto al aislamiento y la caracterización de especies con una diversidad metabólica. En 1990, la propuesta de una nueva nomenclatura, estos grupos o reinos Eubacteria y Archaebacteria pasaron a denominarse Bacteria y Archaea, junto a Eucariota, llamándose así dominios en sustitución de reinos primarios. Esto fue con el objeto de evitar la ambigüedad respecto al concepto tradicional del reino. Como resultados de la filogenia molecular son los tres dominios. Las relaciones de parentesco entre los tres dominios tenemos las relaciones, las semejanzas, diferencias entre los tres dominios, en la cual dice que las eucariotas presentan mayor complejidad, ya sean unicelulares o multicelulares. Comparten esquemas celulares muy simples. Las arqueas y las bacterias tienen una diversidad metabólica y comparten vías del metabolismo energético. Las diferencias entre los dominios gracias a la genómica comparativa, que permite identificar los grupos de genes pertenecientes a las especies de cada dominio. En este caso, las arqueas, los fosfolípidos de la membrana utilizan glicerol 3P. Las bacterias comparten con las eucariotas vías metabólicas. Ejemplo, los fosfolípidos de las membranas y que utilizan glicerol 1P. Las semejanzas entre las eucariotas y arqueas son las maquinarias de transcripción y replicación del DNA. La filogenia basada en el rRNA 16S y 18S. Estas informan sobre la reconstrucción del dominio, no permiten reducir la posición de la raíz del árbol, necesario para la relación del parentesco entre dominios. La posición de la raíz necesita un grupo exterior, pero no existe, así que sugieren la reconstrucción de los árboles globales. Los primeros árboles globales utilizaron los genes que
identifiquen los factores de elongación, el EF y el EFG, y las subunidades A y B de la ATPasa. Sugirieron que la raíz se encuentra entre la rama de las bacterias y la rama que uniría las arqueas y eucariotas. Los estudios más recientes proponen que podría ser el resultado de un artefacto de reconstrucción de filogenia. En cualquier caso, la genómica comparativa ha revelado una clara semejanza entre las eucariotas y las arqueas en cuanto a los mecanismos informativos. También tenemos dentro de la filogenia basada en el rRNA-16 la explicación de la naturaleza mixta de la genómica de eucariotas. La genómica de eucariotas, bajo una hipótesis, propone que un origen quimero de las eucariotas a partir de la combinación de una arquea y de una o varias bacterias. Esta hipótesis inspira en el hecho de que las mitocondrias y los cloroplastos derivan de las bacterias endosimbióticas. Han sufrido un proceso de reducción para dar lugar a las mitocondrias y los cloroplastos que conocemos hoy en día. El proceso de reducción es esencial para la transferencia de genes a la genómica nuclear, al genoma nuclear. El origen de las eucariotas, basado en una hipótesis, dice que se derivan de la endosimbiosis de una bacteria dentro de una arquea. Esta da lugar a una mitocondria y el conjunto de dos simbiontes originan el primer eucariota. Bajo otros autores proponen que las eucariotas derivan de dos eventos simbióticos sucesivos entre la arquea y dos bacterias diferentes. La primera simbiosis es entre una arquea y una bacteria. Aparece una proteeucariota amitocondriado, y la segunda simbiosis con una alfa proteobacteria, y esta se transformaría en una mitocondria, dando lugar así a los eucariotas que se conocen actualmente. Tenemos también la diversidad y patrones macroevolutivos en los tres grandes dominios. Dice que el 99% son eucariotas multicelulares con características morfológicas observables, lo cual permite su identificación y clasificación a diferentes especies microbianas. En bacterias y en arqueas no presentan características, y actualmente se considera que existen 5.000 especies. En eucariotas microbianas presentan mayor número de especies descritas, clasificadas en torno a las 3.000. Las diferencias en patrones macroevolutivos. El dominio bacteria se divide en grupos y según el sistema taxonómico puede definirse como reinos, subgrupos o clases. Estos grupos se separan por diferencias muy cortas y un orden no resuelto. Se estima un total de 50 especies. Esto sugiere que fueron el resultado de una relación evolutiva. El problema que dificulta la reconstrucción de la filogenia es la transferencia horizontal de genes entre especies lejanas. La transferencia horizontal de genes y el árbol de la vida. Esto hace que las células pueden intercambiar DNA en estado libre mediante la transformación por medio de plásmidos, la conjugación o virus, la traducción. Este fenómeno no ocurre en eucariotas, pero es muy frecuente en las especies de bacterias y arqueas. Pueden realizarse entre especies alejadas o en especies de dominios diferentes
no afecta por igual a todos los genes. Existen dos clases de genes: los implicados en el proceso evolutivo y los implicados en los procesos operativos. Los implicados en el proceso evolutivo está la replicación, transcripción y traducción, que son poco propensos a ser transferidos. Los implicados en el proceso operativo son el metabolismo central, la señalización. Estos son más sujetos a la transferencia horizontal. Se dice que para la reconstrucción de la filogenia en bacterias y arqueas es de uso prioritario de genes operativos. La idea de utilizar los genes operativos se debe a los procesos informativos que se realizan por complejos macromoleculares, donde el número de proteínas diferentes interrelacionan de manera precisa y es complicado reemplazar una de las proteínas por otra especie. El impacto de la transferencia horizontal de genes sobre la filogenia de las bacterias y las arqueas es objeto de debate entre los verticalistas y los horizontalistas. Los verticalistas, que proponen que la transferencia horizontal de genes es un fenómeno raro que no impide reconstruir la filogenia de las especies, y los horizontalistas, por lo contrario, afirman que la transferencia horizontal de genes ha sido masiva a lo largo de la historia de las bacterias y las arqueas. Esto resulta imposible inferir a la filogenia de estos dominios. La filogenia del dominio Archaea es diferente. Se divide en dos grupos: los reinos Euryarchaeota y Crenarchaeota. Recientemente se propuso un tercer reino, las Corarchaeota. Por su posición filogenética es muy discutida. La ramificación interna de estos reinos es diferente a las bacterias, refleja una aparición progresiva de las distintas clases. El reino Euryarchaeota es el más notable, en la cual los grupos internos albergan especies metanogénicas. Los grupos aplicables corresponden a especies halófitas con fenotipos intermedios en todos los casos. Tenemos también, se dice que la topología del dominio Eukarya es una situación compleja, que se dividen en dos regiones: una rama basal, donde emerge un número de celulares, y la región apical, donde se mezclan las eucariotas unicelulares y pluricelulares. Esto es todo acerca de los grandes dominios.